Cuando yo fui al Museo de Ciencias Naturales por primera vez a Nueva York de historia, el Museo de Ciencias Naturales en Nueva York, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de ir allá o vio las películas del museo, de Night of the Museum, la de Steve Sandler, creo que en la entrada uno entra y lo primero que uno lo recibe en el lobby del museo es un fósil de un tiranosaurio rex. Tiene 15 metros de largo, 5 de alto y como 3 o 4 de ancho. Y es un fósil. Entonces, yo en esa época había hecho mi retiro, pero yo seguía creyendo en la teoría de la evolución tal como me la habían enseñado en el colegio. Que la evolución era evidentemente una prueba de que Dios no existía, porque quedaba demostrado que no se necesitaba Dios para encontrar todos los animales y toda la evolución, ¿no? Como se nos pedía. Sin embargo, para mí, que empiezo en mi reconversión, conciliar el tema de la evolución con el tema del creacionismo, pues era un tema que contradecía, ¿no? Me sentía ridículo yo diciendo que yo creía en la teoría de la creación bíblica, y que lo demás pues era una cosa que no estaba probada. Yo decía, eso es una teoría, pero yo veía los fósiles, veía el fósil del tiranosaurio, en otra sala uno pasa y encontraba el fósil de un caballo que iba evolucionando, un caballo de hace 40 millones de años, era más chiquito, el de hace 30, el de hace 15 y un caballo de ahoritica. Yo veía evidentemente una evolución y pasaba a otra sala y en la sala encontraba pues los fósiles de todas las piedras, estampados, las trigloditas que se llaman, ustedes han visto esos fósiles que parecen como una cucaracha con el esqueleto así, que es redondita. Bueno, el triglócido, que eso está en Colombia, en Villa de Leyva tenemos una ciudad pavimentada con fósiles, y es de eso. Entonces, en esa gran cantidad de fósiles y de todo, pues yo veía evidentemente una evolución ahí. ¿Cómo reconciliar yo como católico, que estaba creyendo, aceptando todas mis enseñanzas de la iglesia y de todo, en una creación que yo la tenía que creer porque era parte, como les decía al comienzo en la introducción, era parte del paquete católico? Usted, el que es católico tiene que creer en la creación y no puede creer en la evolución, pero mis ojos veían la evolución. Yo entraba en mi museo y yo vi la evolución ahí plantada. Así que lo que les quiero primero dejar claro, el tiempo, espero que me lo permita concluirlo de una manera que todos nos quede clara. Lo primero que es, la teoría de la evolución no contradice a Dios, todo lo contrario. La teoría de la evolución nos reafirma lo que tiene el creacionismo. La teoría de la creación parte de la gente imaginarse a Dios como un mago sacando animales de un sombrero. Entonces sacó la jirafa, sacó el león, sacó el tigre, sacó entre esos, pues sacó al hombre. Claro, esa es la mofa que se ha hecho de la teoría de la evolución, de la teoría de la creación. Pero, como les decía a ustedes hace un poco, las grandes cuestiones humanas, el hombre no tenía otra fuente que fuera la Biblia. Hace 300 años, lo que dijera la Biblia, no sabíamos el rol del óvulo en la mujer lleva 250 años. Agassiz se llama el que lo descubrió, el óvulo en la mujer. Era una cosa desconocida. La mujer era simplemente el portador, el hombre, el semen del hombre era lo que aportaba la vida. Él no se conocía el concepto del óvulo. Así que todas esas verdades del hombre acudía a lo que dijera la Biblia. Y la Biblia decía pues que Dios creó a los animales y creó a las plantas y creó de todo. Pero no, yo sí encontré la manera, y es lo que les pretendo contar a ustedes, basado en lo que nos enseña nuestra misma iglesia, cómo reconciliar las dos teorías. Pero miren lo que nos dicen las dos teorías. Primero, ¿cuál es el pilar de la teoría de la evolución? El pilar de la teoría de la evolución es muy simple. Dice, se basa en 3 fundamentos. Fundamento número 1, que las especies mutan, que los animales hay mutaciones. Y lo vemos todos los días. Ustedes han visto niños que nacen con el labio leporino, con la espina dorsal torcida, ¿cierto? Hay una mutación genética ahí. Eso ha existido siempre. Entonces, 1, que hay mutaciones en las especies.
2, que las especies luchan por su supervivencia. Lo vemos permanentemente. Y tercero, que la naturaleza misma se va a encargar de escoger la que va a prevalecer, ¿cierto? Eso era el fundamento. Si usted acudía a un biólogo en el siglo XVIII, en la época de Darwin, el biólogo conocía y reconocía, el biólogo, no estoy hablando del religioso, un biólogo reconocía el tema de la adaptación. Para los biólogos la adaptación era la manera en que el creador, repito, no estoy hablando de un tema religioso, sino un tema científico, el creador había hecho a las especies diferentes que se pudieran tener una adaptación a su medio ambiente. Eso era algo conocido, el tema de la adaptación. Pero esa adaptación también el hombre había encontrado la manera de jugar con esa adaptación a su favor. Entonces el biólogo y la gente de hace el siglo XVIII y desde antes sabían, por ejemplo, que si yo era un criador de ovejas y resulta que yo quiero tener ovejas que produzcan más lana, era bien sabido ya desde hace muchos siglos atrás qué hago para obtener ovejas con más lana. Fácil, cojo ovejas macho que sean bien peludas y las cruzo con las ovejas hembras más peludas. Esos hijos van a ser ovejitos que van a ser más propensos a dar más lana. Y si yo a esos hijos los sigo cazando con otras ovejitas que son más lanudas, pues eventualmente después de varias generaciones yo voy a obtener ovejas más lanudas, ¿cierto? Pero en la época de Darwin, ¿qué es lo que dice Darwin? Dice, ok, ahí usted me está describiendo un proceso apoyado en una inteligencia, que el hombre llamaba adaptación, pero era un proceso guiado por un creador, por un proceso, por una inteligencia superior. Nosotros lo llamamos Dios, ellos lo llamaban un creador. Darwin decía no, pues que usted puede obtener el mismo efecto sin tener necesidad de la inteligencia humana. Porque ¿qué pasa si yo tengo mis ovejas y llega un invierno muy crudo? Tan crudo que se van a morir muchas ovejas. ¿Cuáles son las ovejas que van a sobrevivir? Pues las ovejas que son más peludas, porque van a soportar mejor el invierno. Entonces, como murieron las que quedaron vivas, las que son más peludas, pues se van a cruzar entre ellas, por lo tanto sus bebés, sus hijos, sus descendencias son más peludas. Y si yo sigo en una serie sucesiva de varios inviernos muy crudos, pues el resultado final es el mismo. Entonces mire que yo puedo explicar esa oveja más peluda sin la necesidad de acudir a una selección, a una inteligencia. Eso es el tercer fundamento de Darwin, la selección natural. La naturaleza va a determinar, se encarga de determinar cuál es la que le va a dar la especie, la ventaja a la especie. ¿Qué dice? Eso es lo que dice, es el fundamento de la teoría de Darwin. ¿Qué dice la teoría de la creación? Mire lo que dice la teoría de la creación. Primero, la teoría de la creación, como su nombre lo indica, viene de una creación. Y creación quiere decir que se saca algo de la nada. Eso es crear, es sacar algo de la nada. Yo no puedo crear nada, yo puedo transformar un árbol en esa mesa, yo puedo transformar el árbol en una mesa, yo puedo violentar la naturaleza del árbol y convertirlo en una mesa. Yo puedo coger tinta que saqué de los minerales y pintarlo y hacer una figura creativa, pero realmente yo no la pude hacer por la nada, yo tuve que acudir a otras cosas, ¿cierto? Creación viene de que yo fui capaz de crear algo de la nada. El único que puede crear algo de la nada es Dios, por lo tanto la creación le pertenece a Él. Y Él hizo una creación de la nada precisamente para no hacer una creación violenta. Él no violentó la naturaleza, Él la creó toda desde el principio, from scratch, la creó de la nada precisamente. Pero ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Entonces, primero, toda creación tiene que venir de Dios. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Hubo un principio, Génesis 1:1, que ese principio generó luz, Génesis 1:3. Que se empezaron a formar los planetas, Génesis 1, luego se formaron las estrellas, Génesis 1 del 14 al 15, luego que surgieron las lluvias y los mares, Génesis del 2 al 5, luego que nació el reino vegetal, Génesis del 1 al 11, luego que nace el reino animal, Génesis del 1 al 24, luego nace el hombre de la misma tierra y fue infundida un alma, Génesis 2 al 7, y eso es lo que nos dice la Biblia de la creación.
Ahora, ¿qué es lo que nos dice la ciencia en el año 2018? Uno, que hubo un principio que se llama el Big Bang, lo mismo que dice la Biblia. Dos, ¿qué generó ese Big Bang? Una gran explosión que generó una inmensa cantidad de luz, una luz que sigue viajando en el espacio y que le dio el premio Nobel de Física en el año 69 a los científicos que lograron captar esa luz que viene del Big Bang. Tres, que se empezaron a formar los planetas. La ciencia nos dice, esa gran explosión que empieza a generar materia, la materia se empieza a agrupar en una serie de objetos celestiales. Algunos de esos objetos celestiales empezó a ser tan grande que empezó a fusionarse en sí mismo y nacen las estrellas, como lo dice la Biblia. Luego de esos algunos se formaron planetas que giran alrededor de ese, como lo dice la Biblia. Empezaron a formarse los mares y las lluvias, luego se formaron los vegetales, luego se formaron los animales y por último el hombre, que nace ¿de dónde? De la misma tierra, como hoy nos lo dice la ciencia. La ciencia nos dice, la materia no se crea, sino se transforma, ¿cierto? El gran aporte de Albert Einstein, que la materia viene de la energía, hay una relación entre energía y materia, pero no se crea, se transforma. ¿De dónde viene la carne de todos ustedes? De la misma, de la tierra, y así nos lo dice en el miércoles de ceniza: polvo eres y en polvo te convertirás. ¿Qué dice la ciencia? Lo mismo que dice la Biblia, no hay contradicción alguna. La Biblia lo dice en un término escrito, en un lenguaje que la gente de hace 3.700 años, cuando se escribe el Génesis, podían entender. No creo que hace 3.500 años Moisés les hubiera dicho Big Bang, fusión nuclear, fisión nuclear, materia cósmica, hubieran entendido, ¿cierto? No hubieran entendido. Lo pone en los términos en que ellos lo pueden entender. Entonces, y les dejo la tarea. Si ustedes fueran Moisés hace 3.700 años y se fueran a inventar la creación de la imaginación, no dictada por el Espíritu Santo, de la imaginación, no se la hubieran inventado como se la inventó Moisés. ¿De dónde hubiera sacado Moisés que hubo una fuente de luz diferente a los planetas? Porque Moisés pone al sol y a la luna en el tercer día, pero en el primer día ya habla de la luz, del misma luz que habla el Big Bang. ¿De dónde hubiera sacado Moisés eso? ¿De dónde hubiera sacado Moisés, como lo sostiene la ciencia hoy en día, que la evolución viene de los mares? ¿De dónde hubiera sacado eso? Es más fácil inventarse que todo lo contrario, que primero se pobló la tierra y luego los mares, porque usted de hombre, usted ha visto que los animales pueden nadar. Usted nunca ha visto que un pescado salga corriendo a la tierra. Usted sí ha visto que un perro se mete al agua y no sé qué. Entonces, él se hubiera imaginado que primero se pobló la población en la tierra y luego se pasó al mar, no lo contrario de todo. Y así se sigue manteniendo su origen. ¿Qué relación tiene, como estás hablando ahora, por ejemplo, si tomamos el libro del Popol Vuh, escrito a los mayas, que es más antiguo inclusive de 5.000 años, y nos habla exactamente de la creación? Y hay Es tan idéntico, exacto. Tan idéntico, Pues, que yo me creo que también estás hablando, y es un libro mucho más antiguo. Y hay manuscritos más antiguos. Hay un manuscrito que se llama el poema un poema hindú que narra precisamente la creación también en los mismos términos. Porque sí, hay inspiración. O sea, te está ratificando que la creación ocurre en los términos en que nos lo está contando la Biblia. Dios se ha manifestado, no solamente se le manifestó a Moisés, Dios se ha manifestado de muchísimas maneras. Se manifiesta a Moisés de la manera que nosotros lo seguimos manteniendo. Es una copia. Te ratifica que solamente pudo provenir de una mente inspirada en Dios, en el Espíritu Santo. Porque lo que les digo, usted se puede tratar de inventar la creación. Esta noche trata de inventar. Usted nunca se hubiera inventado el Big Bang, la luz, no se hubiera inventado. Mucha gente hoy en el año 2018 ni siquiera sabe qué es el Big Bang, ni siquiera sabe cómo funcionó el Big Bang. Pero Moisés sí fue capaz de entenderlo. Entonces, bueno, ¿qué hizo el darwinismo? El darwinismo, entonces, cuando presenta su teoría, empieza a hacernos vender la idea que usted cree en el creacionismo y cree en Dios, o cree en la evolución y tiene que negar a Dios porque dice la ciencia, dijo el neodarwinismo, no es la ciencia ni siquiera, el movimiento darwinista. ¿Qué fue lo que nos dijo? Cuando usted tiene que creer en la evolución, por lo tanto tiene que negar a Dios.
Pero Dios creó una vida evolutiva. Nosotros somos producto de una evolución. Hace yo 30, 40, 50 años yo era un óvulo con un espermatozoide de este tamaño. Y miren lo que voy. Y miren lo que va a seguir creciendo. Todos los días yo estoy evolucionando. La vida es evolutiva. No hay ninguna contradicción en eso. Entonces la ciencia no ha podido demostrar el árbol de Darwin, by the way. La ciencia no ha podido demostrar el árbol de Darwin. Si ustedes, voy a hablar de ciencia, no voy a hablar de religión. Ustedes saben que la Tierra tiene unas etapas de crecimiento. La Tierra, sabemos que el universo más o menos tiene 15.000 millones de años de antigüedad, de creado. El Big Bang ocurrió hace 15.000 millones de años. Y el planeta Tierra se empezó a enfriar hace 5.000 millones de años. O sea, el planeta Tierra tiene una antigüedad de 5.000 millones de años. Les voy a hablar de ciencia, repito. Si yo cojo esos 5.000 millones de años y los condenso en un reloj de 24 horas, voy a encontrar que más o menos hacia la 1 de la mañana, o sea, una hora después de que la Tierra se empiece a enfriar, vamos a encontrar organismos unicelulares en el planeta Tierra. 1 de la mañana. El reloj voy a seguirlo avanzando. 6 de la mañana, organismos unicelulares en el planeta Tierra. 12 del día, organismos unicelulares. Ha pasado la mitad del tiempo y solamente en el planeta Tierra sigue habiendo organismos unicelulares. 6 de la tarde, organismos unicelulares, como la bacteria. Es como una bacteria compuesta de una sola célula. 6 de la tarde, organismos unicelulares. No existe más, no se ha creado nada, no hay otra forma de vida en el planeta Tierra. 3/4 partes del día ha pasado y en el planeta Tierra solamente sigue habiendo organismos unicelulares. De pronto, a las 8:40 de la noche, y por un espacio de 20 minutos, aparecen todas las especies conocidas en la Tierra. Ese periodo de crecimiento, ese periodo en que la Tierra se llena de animales, de vida, se conoce como la etapa cámbrica de la Tierra. Si ustedes miran, la etapa cámbrica es el periodo donde todos los fósiles que usted ha visto datan del Cámbrico. Usted va al Museo de Ciencias Naturales de Nueva York, cualquier fósil arranca del Cámbrico, de ahí en adelante. El del Tiranosaurio Rex, claro, es una etapa posterior porque el Cámbrico es un periodo de la Tierra que va del año 340 al año 290, de hace 340 millones a 200 millones atrás. Ese es el periodo cámbrico y por eso se le conoce como la gran explosión cámbrica. Pasamos de organismos unicelulares a toda esta riqueza de especies de vida. Darwin conoció algunos de estos fósiles del Cámbrico, algunos fósiles. Entonces él decía que tenían que encontrarse más atrás fósiles que explicaran y que mostraran las transiciones que su árbol de vida había designado. Él creyó que tenía que existir un árbol de vida. ¿Qué pasó? Muere él y entonces él dice, bueno, tendremos que llegar a superficies, estarán muy debajo de la Tierra, porque él alcanzó a conocer en Canadá, hay unas montañas muy famosas en Canadá, recientemente en China, donde se tiene la mayor cantidad de especies bien conservadas fósiles del Cámbrico. Entonces él decía, bueno, tendremos que llegar más abajo. Hoy en el año 2018, el hombre ha hecho explotaciones petroleras en el fondo, en los mares, que es donde más profundo ha tenido que bajar. Ha bajado hasta 12 kilómetros de profundidad. El monte Everest tiene 9 kilómetros de profundidad. El hombre ha bajado 12 kilómetros de profundidad en las explotaciones marinas. Y ha sacado substratos de la Tierra. Substratos que pertenecen cuando la Tierra estaba caliente todavía. Y no apareció ningún fósil diferente a organismos unicelulares. A la fecha de hoy no existe un fósil anterior al Cámbrico. No existe. No existe un fósil que nos muestre cómo pasó de organismos unicelulares, se han encontrado los fósiles de los organismos unicelulares, a de una vez especies con ojo, cerebro, espina dorsal, cuerpo y de todo. Ese árbol de vida de Darwin hasta la fecha no existe. Y ya los mismos paleontólogos y los mismos arqueólogos han dicho, no arqueólogos, antropólogos, han dicho, no vamos a encontrarlos porque ya no existen. Ya hemos escarbado en toda la Tierra y no hemos encontrado. Se encuentran del Cámbrico en adelante. Entonces, ese árbol de la vida de Darwin no se ha podido regenerar. Pero Darwin nunca pretendió explicar el origen de la vida.
Darwin pretendió explicar la diversidad de la vida, no el árbol, no el origen de la vida. Pero para ellos no fue una preocupación, porque en el siglo XVIII, en 1859, cuando Darwin presenta su libro El origen de las especies, los biólogos de aquella época entendían que la célula era un organismo, un conjunto de plasma, un conjunto químico rodeado y embarcado, contenido en una membrana, y lo llamaron el protoplasma. Era una membrana que tenía una mezcla química. Así que para ellos el tema de cómo se forma esa primera célula, pues no tuvo mayor preocupación. No tenía, porque para ellos eso no era ningún misterio, era una cosa que se podía explicar a partir de múltiples intentos de la vida, que se fueron generando y combinando químicos hasta que en un momento se combinó en una célula primordial, que era un conjunto, una mezcla química ahí. Pero nunca trataron de resolver la pregunta de que, ok, la mutación, el principio de Darwin, acuérdense, era, los animales mutan. Y la naturaleza dice qué mutación se le transmite, se le pasa a su descendencia, ¿cierto? Ese es el principio de Darwin. Pero para transmitirle a la herencia, ¿qué se necesita? Información. Pero ¿cómo hago con la primera célula? ¿De dónde le inyecto a la primera célula ya información que sea capaz de que su mutación, cualquiera que sea su mutación, sea capaz de pasársela a una descendencia? Para pasarle la información necesita información. Para pasarle esa mutación necesita información. Y nunca se explicó. Eso es como si yo estoy tan absorto en mis pensamientos. Yo voy caminando por la calle, absorto en mi presentación de la charla al grupo de la Divina Misericordia. Entonces yo voy pensando, y de pronto no me fijo que hay una alcantarilla abierta y me voy a un foso. No hay un hueco. ¡Pum! Y caigo allá. ¿Y ahora cómo salgo de acá? Y yo me pongo a pensar cómo salgo y digo, fácil, ya sé cómo salir de aquí. Yo tengo una escalera en la casa, pues voy a traer la escalera y salgo de ella. Entonces voy a la casa, traigo la escalera, la meto en el hueco y me salgo del hueco. ¿Cuál es el problema en ese planteamiento que les acabo de decir? ¿Cómo puse la escalera en primer lugar? ¿Cierto? Y ese es el problema de la teoría de la evolución. No tiene forma de explicar cómo fue esa primera fuente de información que fuese capaz de transmitir la información de la mutación a la siguiente especie. Lo que sabemos hoy en día de cómo es la célula no es ese conjunto químico, una masa química que se pensaba que era hasta relativamente hace menos de 60 años. En el año 1959, Watson and Crick fueron los descubridores del ADN. Watson and Crick descubrieron que ya el hombre sabía para el año 59, para el año 60, para el año 50, ya el hombre sabía que la información, que la herencia se transmitía a partir de una información. Y esa doble hélice que yo tengo aquí en el libro, en la portada del ADN de Watson and Crick, ese es el gran descubrimiento que ellos, y le merece pues obviamente el premio Nobel de Química. Ese descubrimiento mostró que realmente la célula es una fábrica binaria. ¿Alguien de aquí hace algo con computadores? ¿Trabaja con computadores? Bueno. Ok. Ceros y unos. Ya me sacaron el reloj. Yo pensé que me está diciendo que él trabaja con relojes. Esa doble hélice, esto es lo que se llaman los enlaces, realmente es un código binario de 4 letras. Y ahí es donde viene lo que se conoce como una teoría que se llama la teoría del diseño inteligente. ¿Qué es la teoría del diseño inteligente? La teoría del diseño inteligente se basa en 2 premisas. Una que se llama complejidad irreductible y otra complejidad específica. ¿Qué quiere decir una complejidad irreductible? La complejidad irreductible, hoy ya sabemos con los microscopios electrónicos, ya hemos observado bacterias y organismos microcelulares que son tan complejos que no se puede explicar producto de una evolución. Si ustedes buscan el flagelo Bayelo, por ejemplo, es una bacteria que tiene en su interior como un motor de una lancha. Tiene eje, tiene piñones, tiene engranaje, tiene una hélice, puede andar en reversa, puede moverse para adelante, para atrás, tiene como una especie de caja de cambios interna esa bacteria. Lo pueden ver en YouTube, en el microscopio electrónico.
Esa bacteria no puede ser producto de una evolución, como no puede ser producto de una evolución un reloj. Para que mi reloj funcione, yo tengo que tener todas las piezas a la vez. Yo no puedo decir que mi reloj funciona, pero me hace falta agregarle 2 piñones. Tengo que tener todo al tiempo para que el reloj funcione. O el típico ejemplo de los que plantearon la teoría del diseño inteligente, una trampa de un ratón, que es una tabla con un resorte, Yo no puedo tener una trampa, un reloj de un ratón que funcione hasta que yo no tenga sus elementos juntos al tiempo. Eso se llama complejidad irreductible. Ya sabemos, ya conocemos, hemos visto, vemos en microscopios especies vivas que no pueden ser explicadas a partir de una evolución porque su organismo es tan complejo que se necesita que esté todo al tiempo para que funcione. Y complejidad específica, ¿qué es? Dice, por ejemplo, una letra del alfabeto. Una letra del alfabeto es específica sin ser compleja. Una letra es específica, ¿cierto? La letra A es específica, pero no es compleja. Si yo pongo encima de la mesa acá 400 o 500 letras desordenadas, es compleja, pero no es específica. Y si yo pongo un soneto de Shakespeare, es complejo y específico. Es decir, para que el soneto de Shakespeare sea entendible, sea legible, signifique algo, produzca algo, tiene que estar en ese orden. No puede ser en cualquier orden, tiene que ser en ese orden. Ahí tenemos un caso de una complejidad específica. Es específica, es compleja y específica. Pues bien, las proteínas, que son los ladrillos de la vida, funcionan a través de un ordenamiento de los aminoácidos, que son 22, que se forman a partir de un código que le dicta el ADN de cualquier especie: mico, ratón, pájaro, planta, helecho, mango, coco. Cualquier especie se produce a través de una transmisión, de una construcción de unas proteínas a partir de un lenguaje que está aquí, que está impreso en ese ADN. Así que la Iglesia no está en contra de la teoría de evolución, porque la teoría de la evolución confirma, ratifica que Dios creó un universo con unas leyes, y en esas leyes tienen impreso una tendencia evolutiva, una línea hacia la evolución. El universo se formó de una manera evolutiva, explotó el Big Bang. By the way, el Big Bang, quien presenta la teoría del Big Bang, se llama Georges Lemaitre, un sacerdote católico. Quien primero habla de la teoría del Big Bang fue un sacerdote católico, no fue Einstein. Cuando Lemaitre le presenta y publica en la revista Nature sus estudios, su teoría de que tuvo que haber un principio, como lo había hecho Santo Tomás, un principio, ese principio Einstein nunca estuvo de acuerdo. Einstein se mantenía en que el universo era constante, y para que sus ecuaciones le funcionaran, él tuvo que agregarle una constante para que su ecuación, que él hizo matemática, explicaran un universo constante. Por eso él rechazó. Pero cuando se fue demostrando con la experimentación con Hubble, que demuestra que las galaxias se están expandiendo, retrocede el reloj, quiere decir que algún día estuvieron juntas, él suprime su constante y dice y lo confiesa que ha sido el peor error de su vida, haberle agregado esa constante. Y el mismo Einstein acepta que el universo tuvo un principio, como lo dice la Biblia. Siempre fue renuente a aceptar un principio en el universo. Entonces la Iglesia dice que cualquier teoría la acepta siempre y cuando sea una teoría que comience con un creador. Un creador. La teoría del diseño inteligente no habla del creador. Habla de que es evidente, se manifiesta la presencia de un creador. Y lo llama un creador. Lo llama un diseñador. Usted no puede tener un reloj sin tener un diseñador de un reloj. Y eso es la vida. Hoy sabemos que la vida funciona como una máquina de computador a partir de un lenguaje binario de 4 letras que tiene el ADN. Entonces, dice, cualquier teoría, yo no tengo problema con cualquier teoría. Hoy la evolución y la creación son la misma teoría. Una en un lenguaje científico, otra en un lenguaje poético, en un lenguaje más fácil de entender hace 3.700 años. Siempre y cuando comience con un creador. La creación le pertenece a un creador. La creación nosotros lo llamamos Dios. El mundo científico lo puede denominar creador, pero para nosotros sabemos que es un Dios.